es la iglesia, Señor? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Miren, es importantísimo que tú y yo comprendamos qué significa la iglesia, qué significa el cuerpo de Cristo. ¿Estaremos comprendiendo lo que es la iglesia? ¿Estaremos comprendiendo cuál es la función de la iglesia? ¿Estaremos comprendiendo cuál es la función del cuerpo de Cristo? ¿Estaremos comprendiendo el propósito, el llamado, el plan del Señor para con la iglesia? ¿Habremos comprendido cuál fue el costo, hermanos, de Jesús al morir en la cruz? Bueno, las preguntas pueden seguir y uno puede hacer muchas preguntas sobre esto, pero a mí me gusta ir a la palabra del Señor y saber que en Él hay respuestas. Amén. Hay respuestas en la palabra de Dios, porque si no logramos comprender cuál es qué es la iglesia o cuál es el cuerpo de Cristo, es muy difícil avanzar en el Señor. Es muy difícil, hermanos, perseverar en las cosas de Dios. En estos últimos 25 años me he hecho muchas preguntas y me he preguntado también por qué, Señor, hay personas que no perseveran, por qué hay personas que no pueden entregarse, no pueden convertirse, no pueden caminar al lado tuyo. Si tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos para caminar. Tú nos das tantas promesas. ¿Dónde encontraremos, Señor, estas promesas? Y el Señor en esta última semana, estas últimas 2 semanas, me estuvo respondiendo preguntas de hace años. Y tiene que ver con ser parte del cuerpo, hermanos. Ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo no soy la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? De Cristo. Jesús. Él es la cabeza. Gracias a Dios que los pastores no somos la cabeza, hermano, del cuerpo. Él que dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿No dijo así? Entonces, miren qué hermoso esto. Conocer y ser parte del cuerpo de Cristo. Y mientras pensaba en esto decía, ¿pero qué no es la iglesia? Porque primero, antes de saber qué es, a veces tenemos que entrar por el otro lado, pensar lo que no es. Y escribí algunos puntos que me parece correcto comentarles en este día, ¿no? ¿Qué no es la iglesia? ¿Qué no es el cuerpo de Cristo? Miren, la iglesia no es una denominación. Aunque podamos pertenecer como iglesia a una u otra denominación o no, la iglesia no es una denominación que nuclea iglesias. Una denominación es un ente que nuclea algunas iglesias, le pone un nombre y está bien pertenecer, pero eso no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros que nos hemos entregado al Señor y que estamos siguiendo el camino que Cristo nos abrió como precursor después que murió en la cruz. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es un club, hermano, social o una sociedad de amistad, como algunos dicen. La iglesia es como un club. Tú pagas como una membresía. Bueno, hermano, la iglesia no es un club social. No es una sociedad de amistad, aunque podamos tener amigos. No es un lugar donde signifique un edificio hecho de ladrillos no es un lugar donde hay una dirección física. Eso no es la iglesia. Aunque tenemos una dirección física donde nos encontramos aquí en la puerta 5 del 600 Governor Drive, el zip code 301. Miren, tenemos una dirección física. Pero eso no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. El apóstol Pablo lo dijo claramente, que la iglesia somos cada uno de nosotros. Esa es la iglesia que se reúne en un lugar, en unidad, en familia, en amor, para adorar juntos al Señor. La iglesia no fue concebida por una idea humana o una invención humana. No, es una invención del cielo. Es un invento de Dios. Jesucristo estableció la iglesia. Le dijo a los discípulos, vayan, oren en ese lugar, esperen que venga el Espíritu Santo. Y ahí viene la palabra eclesia, que es asamblea, ¿no?, de los llamados. No es un sustituto divino, no se formó para suplantar un plan fallido. No, la iglesia tiene raíces en lo eterno, en lo divino, en el plan divino de Dios. La iglesia no es un lugar para buenas personas, porque si no, no estarías ahí sentado, hermano.
No es un lugar para buenas personas, aunque Dios nos transforma en buenas personas. Amén. Nadie llega santo a la iglesia. Nadie llega... No llega santo nadie. Puede ser que alguien llegue con un conocimiento espiritual, pero viene a la iglesia porque necesita del Señor, porque necesita que Dios lo toque, que Dios lo transforme, que Dios lo llene de su presencia. No fue diseñada para que se enriquezcan algunos pocos, no, sino para que todos nos enriquezcamos, ¿saben qué? En lo espiritual primeramente. El apóstol Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado, sí, pero ¿sabes cómo? Como prospera tu alma, como prospera tu espíritu. Amén. Si no prospera el alma y el espíritu, el hombre con dinero puede hacer cualquier cosa, hermanos. No tiene control. Ahí andan diciendo por ahí que antes de que Cristo venga, andan diciendo que todos los cristianos van a ser millonarios. Bueno, si alguien quiere ser millonario, cuídese de no perder a Cristo, de no amar al dinero, de no amar a ese Dios antes que a Cristo. Porque Jesús dijo que iba a ser difícil. No dijo imposible, pero ¿qué dijo? Que difícil será para que ellos entren en el reino de Dios. Yo quiero que no sea difícil, hermano. Esta semana estaba meditando. ¿Y cuántos años se predicó sobre que hay que arrebatarle al diablo todo lo que nos robó, ¿no? Eso lo vengo escuchando hace 25 años. Y esta semana el Señor me dijo, bueno, por lo menos puso eso en mi corazón, ¿no? Y yo le dije, Señor, yo no quiero nada robado. ¿Cuántos quieren cosas robadas? Yo no quiero lo que Él me robó. Yo no quiero cosas robadas de nadie. Yo quiero lo que Dios tiene para mí, que es mejor que lo que Él me robó. Pero como hoy está la gente en otra sintonía espiritual, quiere acaparar todo lo que pueda. Yo no quiero, hermano. Quiero lo que Él tiene. Siempre va a ser mejor lo que Dios tiene. Si alguien te robó algo, déjalo. ¿Qué te dice? Al que te quite la capa, ¿qué le tienes que dar? Ahí está, y Jesús lo dijo. Al que te pide, dale. El que te quita, déjalo. No reclames lo robado porque ya está ensuciado. Reclama lo que Dios tiene, que es genuino, que es bueno y en gran manera, y es más de lo que te sacaron. Dios tiene lo mejor siempre, hermanos. Por eso la iglesia no fue diseñada para levantar jueces. Porque nos gusta ser jueces, ¿vieron? Yo ahora que estoy en la iglesia, pastor, puedo saber de aquel hermano y de aquel otro, y puedo enjuiciarlo, puedo decirle lo que está haciendo mal. Ay, cuidado. Cuidado con eso, ¿eh? Pero no fue diseñada para levantar jueces. ¿Saben para qué fue diseñada? Para restaurar sentenciados que había sentenciados a muerte. ¿Sabían? Pero Jesús, ¿qué vino? A robarle a Satanás el imperio de la muerte. Todos los que nacíamos, ¿qué dice la palabra de Dios allí en Romanos? Que estábamos destinados a morir. Pero Jesús vino a arrebatar el imperio de la muerte para que estos sentenciados, que éramos nosotros, no tengamos que morir eternamente, sino que Él clavó, dice en la cruz, todas esas actas, dice Colosenses, las actas que nos eran contrarias, las tomó Él, tomó esa sentencia, hermanos. Wow. Y las clavó en la cruz diciendo, yo voy a morir por eso, para que los que vengan a mi cuerpo ahora no tengan sentencia de muerte. Él vino a restaurar a los sentenciados, que eres tú y yo. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es una empresa familiar, hermano. No es una empresa, no es mi empresa. Pero esto no es una empresa nuestra. No es algo que van a heredar mis hijas. Quizás si tienen un llamado pastoral lo van a heredar. No lo sé. Probablemente no. Probablemente lo herede otra persona que Dios levante cuando me lleve el Señor. No lo sé. Pero no es mi empresa. No es una empresa familiar. No, la administra nombre, por supuesto, no la puede administrar Dios. ¿Cómo hace? Pero no le pertenece a los hombres. No fue diseñada para el gusto tampoco del creyente, ni posee un menú a la carta. No, es la palabra de Dios. Funciona bajo leyes de Dios. Y no fue diseñada para funcionar políticamente, sino divinamente.
Entonces comprender el significado del cuerpo de Cristo es importantísimo, yo diría es vital para saber cuál es el lugar que tú ocupas dentro del cuerpo. Cuando tú sabes el lugar que ocupas dentro del cuerpo, difícilmente te apartes del cuerpo. O a veces tú ves una persona caminando y ves que la pierna agarra para otro lado una pierna y la persona anda así tratando de encontrar la pierna. No, el cuerpo camina todo junto. El cuerpo camina junto, hermano, está todo formado. Y para saber qué es la iglesia, voy a estar hablando quizás 2 o 3 domingos, no lo sé cuánto. Pero no creas que este es un sermón. No está armado como un sermón hoy en día. Estuve plasmando cosas allí de la palabra de Dios. Ya armé también para la semana que viene, para el domingo que viene. Y son cosas que estoy viendo del Antiguo Testamento que quiero compartirte en este día. Porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento la palabra novia, viña y rebaño. Y claro, está hablando de Israel en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento se toca la palabra novia, viña y rebaño. Porque Israel era la novia de Dios, la viña de Dios y el rebaño de Dios. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que somos la novia de Cristo, ¿no? La iglesia, que se va a desposar, miren, ahí va a ser la esposa. Dice Apocalipsis que va a haber una boda, ¿no? Las bodas del Cordero. Entonces, como somos la novia de Cristo, también somos las ramas del cual Él es la vid y también somos su rebaño del cual Él es el pastor. Y allí cuando vas, por ejemplo, al libro de Oseas, te encuentras que Dios llamó a Israel. Llamó a Israel, tomó a Israel como su pueblo, del cual tenía promesas, dice Oseas, tenía promesas y allí lo tomó para sí mismo y entró como en pacto con Israel, como un pacto matrimonial sería, espiritualmente hablando. Entonces Israel se convirtió en el pueblo escogido de Dios, pero también Oseas nos habla de que Dios tuvo que lidiar con la infidelidad de Israel. ¿Cómo es esto? Sí, Israel cometió adulterio espiritual. ¿Cómo es esto del adulterio espiritual? Una vez se los comenté. Pero el adulterio espiritual es cuando Israel en un momento empieza a adorar a otros dioses en minúscula. Empieza a irse a los Baales, empiezan a adorar a Astarot y a todo lo que adoraban los de Babilonia. Y ahí es donde Dios ve una infidelidad. Se fueron a otros dioses. Y dice Oseas, Israel llegó a ser una mujer infiel. Pero también nos dice que Dios plantó una viña, un viñedo. Nos dice allí Isaías capítulo 5, ya vamos a llegar ahí. Y dice que plantó una viña en un lugar fértil, en un lugar donde allí nos da a entender y nos dice Isaías que corrió y quitó las piedras y preparó esa tierra para plantar un viñedo. Y esa es la imagen también, pienso yo, de cuando Dios saca a Israel, ¿no? de Egipto. Saca a Israel de Egipto hacia una tierra nueva, una tierra buena, una tierra prometida, ¿no? Y ahí Dios estuvo como quitando también las piedras, en el sentido de que estuvo llevándolos a un lugar mejor de donde estaban. Y dice Isaías capítulo 5, versículos 2 al 7, la había cercado, miren, y despedregado, ahí está, y plantado de vides escogidas, no cualquier vid, una vid escogida. Había edificado en medio de ella una torre, seguramente con esas piedras que había quitado, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Claro, sembró, la tierra era buena, y esperó que diese uvas, pero dio uvas silvestres, miren. Versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado fruta silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá
planta deliciosa suya esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¡Wow! Miren qué interesante. El Señor preparó el lugar, un buen lugar, un lugar ideal para el viñedo. Quitó las piedras. Con esas piedras hizo un lugar, una torre para inclusive estar vigilando. Y no solo eso, hizo una cerca de protección. ¿Quién no quisiera pertenecer a ese lugar? Que el Señor mismo sea el vigilante, que esté vigilando, que Él sea mismo el centinela, hermano, el atalaya, que esté ahí cuidando, y tenía un lagar donde ahí podía Él regar y darle lo que necesitaba. Estaba todo listo, hermano. Era lo mejor de lo mejor. Estaba todo preparado. Él lo plantó. Él cuidó del lugar. Pero cuando fue a dar fruto, en vez de dar fruto correcto, ¿qué dio? Uvas silvestres. Y esto es lo que pasa con la iglesia. Se canta, se predica, se enseña, se está siempre predicando la sana doctrina. Desde este púlpito por lo menos se va a predicar la sana doctrina. Nos conocen ustedes y conocen los que predican. Se habla de lo correcto, se enseña lo correcto. Pero a veces el fruto puede llegar a ser un fruto silvestre. No tiene que ver ni con el que canta, ni con el que predica. No tiene que ver ni con la presencia de Dios que desciende. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Que podamos pertenecer al cuerpo de Cristo, a la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Todo pámpano, dijo Jesús, que es quitado, está pronto para ser seco y ser quemado. No sirve para otra cosa que para quemar. Pero el que está plantado a la vid, ahí está la savia que viene, ¿no? Ahí está se nutre de esa vid y salen buenos frutos. Te aliento a que comprendas estos domingos lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque si no, no puedas quizás permanecer, no puedas comprender la palabra, no puedas entender el alto costo del cual Cristo pagó en la cruz. ¿Qué dijo también el Señor? Que Él es el pastor, ¿no? Miren qué hermoso esto. El rebaño, habla del rebaño, de la oveja. Yo estuve estudiando sobre la oveja, wow, cosas que me han impactado y te las quiero compartir. La Biblia habla mucho sobre el pastor y la oveja. De hecho, David y cuántos fueron pastor de oveja y comprendieron que podían sacar de allí ejemplos de cómo vivir para el Señor también. Pero por ejemplo, dentro de del rebaño de las ovejas, están las ovejas, por ejemplo, maduras, ¿no? ¿Quiénes son las maduras? Bueno, estas son las que contra el viento y marea permanecen fiel allí en el redil, ¿no? Porque están maduras, comprenden la palabra del Señor y van al paso del pastor, por lo tanto no se extravían, siempre van cerca del pastor, no son rebeldes ni contenciosas y tampoco inconstantes, son maduras, han comprendido que tienen que caminar no tan lejos del pastor, pero tampoco tan adelante del pastor como para perderse. Tenemos las otras que se adelantan. Mira, acá estas no te van a gustar. Ya la primera nos gustó, ¿no? Las que se adelantan. Ay, ¿cuáles son? A estas ovejas dice que el pastor le pone una piedrecita amarrada a la pata izquierda trasera. ¿Cuántos quieren que le amarre yo una? Me gustaría una piedrita un poquito grande, hermano. Para que cuando veo que yo no puedo humanamente, pero me dan ganas de que no se vayan algunos. Ay, ay, ay. Les pone una piedrecita y la amarra con la pata izquierda trasera. Dice, para hacer su caminar más lento. Claro, porque se nos quieren ir algunos rápido. Hasta que aprendan a caminar al paso del rebaño. Tú tienes que aprender a caminar al paso del rebaño, no a tu paso, no a tu velocidad, al paso del rebaño. Fíjate cómo caminan algunos, hace mucho que están. ¿Cómo están caminando? Aprende de ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, hagan lo que yo hago. No porque él se creía una estrella, porque decía, sigan el ejemplo mío, decía Pablo. Caminen como estamos caminando nosotros. Tercero, luego están no las que se adelantan, las retrasaditas un poquito. A estas el pastor les da, dice, un leve golpecito en la cabeza,
o las amarra de otra que va a buen paso. Miren esto. Hasta que aprenden a mantenerse en el redil. Entonces las agarran y la atan a alguno que usted sabe que está caminando bien en Cristo, que está maduro. Y dicen, átense un poquito a él, júntense un poquito ahí, a ella o a él, que los van a llevar por buen camino. Porque si no se pierden por allá atrás. Luego están las rebeldes. ¿Había ovejas rebeldes? Sí, había, hermanos. Pero dice que a esta el pastor se les da suaves golpes detrás de la oreja para que despierte un poquito, para que se calme. Dice, esto es real, hermano, lo que estoy diciendo. Algunos golpecitos. No se crean que yo soy el pastor que va a hacer esto. Es Él, Es el Señor. Yo les dije, yo no soy, hermanos. Es Él. Porque ahora vamos a llegar a un punto que no les va a gustar. Luego están las contenciosas. No, estas no hay. Dice que son cuando dos ovejas pelean entre sí. No, este punto no es para nosotros. Aquí se equivocaron. ¿Cómo es esto? A ver, déjeme seguir. ¿Sigo? Dice, el pastor las amarra pata con pata por un tiempo hasta que se dan cuenta que tienen que aprender a comer, beber y convivir juntas. ¿Cuánto le gustaría que el pastor, el Señor, haga eso con alguno de nosotros? Y uno trata de obviarla, ¿no? Esa gente, y ahí hay como que el Señor te la pone ahí al lado para que se lime un poquito. El hierro con el hierro se aguza. Y así el hermano aguza el rostro de su hermano. Ahí está y se cumple, hermano, la palabra. Luego están las que buscan pastos ajenos. No, de estas tampoco hay en este tiempo. No, de estas no hay, seguro. Son las que saltan la verja del redil. Esto pasaba, hermanos, miren. Para buscar pastos en otros lugares. No, lo que me dan de comer aquí no. Pero allí dan comida deliciosa. Encima es light. No engorda, pastor. Ahí nos gusta ir y comer. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Las echaba aceite amargo a los pastos que no eran del redil de él, para que ellas aprendiesen a mantenerse en su redil. Miren. Luego están las que se extraviaban. Esas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben regresar, porque la oveja tenía ese problema. Cuando se alejaba de su pastor, no sabía regresar. Por eso el pastor deja las 99, hermano, y va a buscar a la perdida. No es que abandona a las 99, no. Las deja juntitas, saben que juntitas se van a cuidar y va a buscar a la perdida. Se extraviaban. Entonces el pastor las busca, las cubre con su manto y las trae de nuevo al redil. Las cubría porque venían por ahí lastimaditas o venían con frío. Porque allá la noche era frío, hermano. El día era caliente, pero la noche era frío. Luego estaban las ciscontantes. ¿Saben cómo se llaman? Las perniquebradas. Pero dice que a estas ovejas tienen de todo un poco. Dice, así como van adelantadas, al siguiente momento se atrasan. ¿Vieron esa gente que va más adelante o más atrás? Se rebelaban contra el pastor, dice. Contienden con él y con las demás ovejas. Tienen un poco de todo de las demás, miren. Buscan otros pastos y finalmente pierden el camino. Muy rápido lo pierden, el camino de Cristo. Arrastran también a otras ovejas con sí. Eso no pasa tampoco, ¿no? ¿Qué les parece? Y el pastor las ha rescatado más de una vez a esas. Son las perniquebradas. ¿Por qué son perniquebradas? El pastor tiene que tomar una decisión que le duele. ¿Saben cuál es? Le aplica una disciplina fuerte. Le acuestan una mesa y con un palo le da con un poco de fuerza, de modo que la quiebra el muslo. Esto es verdad, Luego las venda y las entablilla con amor, pero al entablillarlas le hace de tal modo que los huesos no unen correctamente y queden cojas. El pastor en ese tiempo a esas que andaban haciendo así esas ovejillas, las tenía que perniquebrar. Pero no lo hacía porque le gustaba lastimar a las ovejas, no las quería perder. Él tenía el deber de cuidarlas, de darles ese era su trabajo. Algunos eran asalariados y otros no. Los que no eran asalariados, y hoy tenemos también pastores asalariados y no asalariados. Los que no eran asalariados lo hacían por amor, lo hacían porque las querían cuidar, y como el dueño le había dicho que las cuiden, no quería que el dueño después vuelva y le diga, esta siempre se me iba y se fue un día y no vino más. Y le va a decir, ¿dónde está? No sé dónde está.
¿Saben qué hacía? Les tocaban el muslo. Fíjate que te pregunto algo. ¿A quién le tocaron el muslo en la Biblia? ¿A quién? Que quedó cojo después de pelear. ¿Quién era? Jacob. Ahí está Jacob, esa es la oveja perniquebrada, hermano. El ángel lo tuvo que quebrar un poquito. ¿Por qué? Porque este era de estas. Era como un lobito ya. Y como sabía que tenía un propósito y un plan para él, tuvo que dejarlo rengueando para que ni siquiera vaya más lejos en su astucia y ni siquiera se vaya tan atrás que se pierda. Y cuando Dios hace eso con nosotros, ay, pero es necesario que a veces toque el muslo y comprendamos que solo no podemos caminar si no es con la ayuda de Él, si no es con el plan de Él. Prefiero estar cojo, pero no estar apartado, y no estar maldiciendo el nombre de Dios, y no estar frío. Prefiero estar caliente, hermano, y no tibio. Aunque tenga que caminar rengueando espiritualmente, no importa, porque Él me va a sanar, me va a restaurar. Esa es su disciplina. Como un padre que ama, también disciplina al Señor, pero disciplina bien. Por eso te dije al principio que Él es el pastor, porque no creas que yo voy a hacer esto de andar tocando el muslo de nadie. No, Dios me libre. Él es el pastor, por eso te lo aclaré de entrada, porque no se asuste. Él es el pastor, Él sabe cómo hacer las cosas. Por eso mi función, hermano, es un pastorcito que va a llevar a la gente. ¿A quién? Al dueño. Pero los tengo que llevar a la palabra, los tengo que llevar al Señor, para que Él los sane, para que Él haga lo que tenga que hacer. Porque Él dice que está preparando un cuerpo, ¿no? ¿Está preparando qué? Un cuerpo, hermano, donde lo santifica, donde lo está libertando, donde lo está preparando, donde lo está forjando. Pero fíjate que hay algo que tiene la oveja que es importantísimo. Es un animal dependiente. Ninguna oveja puede vivir sola. Me gustó eso. Es dependiente de su pastor. Era un animal dócil, que era indefenso en el entorno de sus enemigos. No podía estar solo. Siempre debe andar en su rebaño, porque si anda sola se pierde. No es capaz de defenderse sola. Es presa fácil de los lobos, de los animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser obediente. Ahí es donde es obediente, porque escucha la voz de su pastor. Las voces de otros pastores no reconocían, ¿saben? Pero sí la voz de su pastor, y esa la hace ser obediente, atenta a la dirección que le da su pastor. Por eso Jesús dijo, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, Él dijo: mis ovejas conocen mi voz. Mira, aunque tú creas, hay muchas ovejas que no son ovejas, Hay muchos pastores que no son pastores, y esos no conocen la voz de Dios. Pero Jesús dijo que las ovejas de Él, y no importa la denominación, ahí está, no importa dónde vaya usted a la iglesia, va a la iglesia que es de Cristo, ahí está el cuerpo de Cristo. No importa, lo que importa es que conocen la voz. Y ahí tú puedes leer Ezequiel 34 y ampliar. Las ovejas, cuando había ovejas que eran débiles físicamente, habían ovejas que estaban enfermas, había ovejas, dice, perniquebradas, como les dije, ovejas descarriadas. Estaba la oveja perdida, la oveja engordada, la oveja fuerte y la oveja flaca también, la que estaba mal nutrida. Pero Isaías 40, versículo 1 dice: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Miren qué hermoso. Por eso el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, dice, miren, nada me faltará. ¿No dice así? Porque sobre delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Y bueno, ahí está el Salmo 23, tremendo, ¿no? Entonces miren, Dios escogió a Israel como ovejas para apacentarlas. Dice que es su novia, que es su redil. Juan capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento, Juan 3:29 dice que el que tiene a la novia, esto lo dice Juan el Bautista, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda.
dijo Juan el Bautista. Él no era el novio, él era el amigo del novio. Y miren lo que dijo. Ahí viene el novio. Así lo catalogó Juan el Bautista. A encontrarse con la novia, que va a ser la iglesia. Miren qué lindo esto. Segunda de Corintios 11, 2 al 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como a un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él sabía, el apóstol Pablo, que él no era el pastor. Él era alguien que, ¿qué hacía? Que estaba trabajando en la obra de Dios. Y de hecho él tenía su trabajo, ¿sabían? Él hacía tiendas. Él no quería ser una carga para la iglesia. Él tenía su propio trabajo. Pero miren lo que dice: los he desposado como a un solo esposo, para presentarlos a Cristo como una virgen, dice allí, pura, ¿no? Santa. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está comparando la relación matrimonial con la relación de Cristo con la iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, que como iglesia levantemos la familia, hermanos. Fortalezcamos la familia, porque la familia es una imagen de la iglesia con Cristo. Por eso, si en una casa manda una mujer más que un hombre, estás desvirtuado. Esa familia está desvirtuada. No pretenda que sus hijos, cuando sean grandes, a una mujer que no quiere reconocer a su esposo o ponerlo en el lugar que tiene que tener, no pretendan que sus hijos de grande hagan lo mismo. Estábamos ministrando ese matrimonio juntos los dos, pero no había victoria. Yo decía, ¿por qué? Si la palabra, está la oración, está el consejo, tiene que funcionar. No hay otra cosa mejor. Pero cuando empecé a orar eso, salió a la luz de que en su familia había visto tantas diferencias, de que su papá no tenía casi autoridad y su mamá era la cabeza del hogar, que claro, esa persona no podía ver a su esposo como alguien, porque traía del pasado una madre que le decía de chiquita: nunca respetes a un hombre. Me dijo ella: desde que tengo noción, pastor, me lo dice, quizás a los 5 años o a los 4, no recuerdo, pero desde que tengo conciencia, mi madre me decía: nunca respetes a un hombre. Ahí está la confesión, y ahí está la oportunidad de un cambio. Cuando hay confesión, cuando se saca a luz algo como eso, ahí comprendí. Y ahí es donde uno puede aconsejar y batallar contra eso que es mentira, hermano, pero que uno viene arrastrando desde tantos años y hoy quiere ser feliz y no puede. Por eso, hermanos, les digo, los padres podemos ser agentes de bendición o podemos ser agentes de maldición. Cuidado. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino limpio, dice, y resplandeciente. Tú eres la esposa de Cristo. Tú eres. Él se va a desposar con la iglesia. ¿Cómo llegar a ser la novia de Jesús? A ver, ¿cómo es esto? No todos pueden llegar a ser la novia de Jesús. No, se requiere dedicación, servicio, entrega, fe, amor, compromiso con Él. Dios nos llamó a ser embajadores, miren. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice Pablo. Porque si no se reconcilian, no van a ser parte del cuerpo. Reconciliados con Dios. ¿Y cómo es una novia? A ver, piensen en una novia. Piensen ustedes cuando eran novias, a ver, mujeres, las que están enamoradas todavía. Ahí está el primer punto. Una novia tiene que estar enamorada, ¿o no? ¿Conocen alguna novia que diga: me tengo que casar mañana? No veo la hora de que a ver si pasa algo, se corta la luz y no me caso. No dice eso la novia. Está ahí nerviosa ¿y qué hacen muchas? No comen, ayunan para bajar de peso y llegar
llegar al novio flaquitas, después se casan y ahí ya no les cuento. Uno se acomoda, empieza a hacer sobremesa pero la novia que está enamorada, la iglesia tiene que estar enamorada. Es un requisito. ¿De qué habla la novia? Del novio. La novia tiene que hablar del novio. Miren, ahí está. ¿Qué dice Pablo? Somos embajadores en nombre de Dios. ¿De qué tenemos que hablar? Del novio. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Así que vivamos, hermanos, enamorados y hablando del novio, enfocados en Jesús. Porque si esto pasa, no hay envidias, no hay divisiones, no hay contiendas, no hay murmuraciones, no hay celos y toda una lista larga de cosas. Porque uno está enfocado. ¿Y saben qué pasa en estos últimos tiempos? La iglesia a nivel mundial se está desenfocando. Se está desenfocando del propósito de Dios. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que nos corresponde enfocarnos, hermanos. En el trabajo, en la tarea que el Señor nos dio. Es hora de ubicarnos en la posición que Cristo nos dio. Somos su iglesia, su amada, ovejas de su prado, dice su palabra. Real sacerdocio, dice. Nación santa, pueblo comprado, adquirido por la sangre de Cristo. Esperando que una boda real. Amén. Vamos a orar en este día. Vamos a ir a la presencia del Señor. Y vamos a confirmar en su presencia el lugar que tenemos. El lugar no que nosotros nos pusimos, el lugar donde Él nos ubicó, hermanos. Y si no conoces el lugar que Él te ubicó o el lugar que Él te dio, es hora de pedirle al Señor: Señor, ¿cuál es mi lugar en tu cuerpo? Señor, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? Porque tú eres nuestro pastor, Señor. Y nosotros conocemos tu voz. Cuando viene una palabra que está tergiversada, nosotros no la queremos, Señor, porque es mentira, Señor. Cuando vienen promesas que están fundadas en lo humano, no las queremos, Señor. Queremos tus promesas, queremos tus planes, Señor. Tú eres el pastor, Señor, yo diría el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Tú eres el pastor que va al desierto para salvar a la oveja que está perdida, Señor. Tú eres el único que nos conduce a buenos pastos.